¿Qué tal? Voy a hacer la presentación de la unidad 2 de correlación y regresión para la materia de estadística inferencial 2, basándonos en el libro de Mario F. Triola, el libro de estadística. Para esta unidad vamos a ver correlación y regresión, 4 subtemas: 10.2 correlación, capítulo 10.3 de regresión, capítulo 10.4 de variación e intervención de predicción, capítulo 10.5 regresión múltiple. Comencemos con el capítulo 10.2 correlación. Coeficiente de correlación lineal R, que es una medida numérica de las fuerzas de la relación entre dos variables que representan dos datos cuantitativos, utilizando datos muestrales pareados que en ocasiones se llaman datos bivariados. Calculamos el valor de R generalmente con la ayuda de recursos tecnológicos. En este caso vamos a usar Minitab y luego utilizaremos este valor para concluir que existe o no una relación entre dos variables. En esta sección solo consideraremos la relación lineal, lo que quiere decir que cuando se grafica los puntos se aproximan al patrón de una línea recta. En definición, existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. Empleamos el coeficiente de correlación lineal R, que sirve para detectar patrones lineales. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de relación entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. Este coeficiente lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Karl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Puesto que el coeficiente de correlación lineal R se calcula utilizando datos muestrales, se trata de un estadístico muestral empleado para medir la fuerza de correlación entre X y Y. El objetivo es determinar si existe una correlación lineal entre dos variables, y la notación para el coeficiente de correlación lineal es la siguiente. La interpretación del coeficiente de correlación. Uso de un programa de cómputo para interpretar R. Si el valor P calculado de R es menor que o igual al nivel de significancia, se concluye existencia de una correlación lineal. De lo contrario, no existe evidencia suficiente para sustentar la conclusión de una correlación lineal. Recuerde que los métodos de esta sección se aplican a una correlación lineal. Si concluye que, al parecer, no existe una correlación lineal, es posible que exista algún otro tipo de relación que no sea lineal. Las propiedades del coeficiente de correlación lineal R es el valor de R siempre está entre -1 y 1, es decir, -1 menor que R, menor o igual que R, y 1 mayor o igual que R. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. A continuación vamos a resolver el ejemplo proporcionado por el profesor, el tamaño del cerebro e inteligencia. Y dice así: a continuación se presentan las medidas del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según los datos StatLib y Brain Size, Head Size and Intelligence Queried in Moynihan Twins. De Tramo et al. Neurology, volumen 50, número 5. La pregunta dice que si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes.
Aquí tenemos las muestras del tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Vamos a utilizar Minitab para resolver este problema, capturando los datos ya una vez aquí y viendo cómo es que nos dice si hay una correlación lineal entre los datos de la muestra. Yo aquí tenía resuelto el problema. Ya teniendo aquí los datos de las muestras del coeficiente, tenemos aquí los 10 datos y los 10 datos del tamaño del cerebro. Nos vamos a ir a estadística básica, y aquí vemos la prueba de correlación, que va de -1 a 1 para medir la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables. Aquí pues seleccionamos las dos variables y la correlación de Pearson y también presentar los valores en P. Aquí vemos que nos arroja la correlación de Pearson y el valor de P. Sabemos que la correlación podría estar entre -1 y 1. Cuando tenemos un valor muy cercano al 0 no existe correlación, y cuando el valor es cercano al 1 es una correlación positiva, y cuando el valor es cercano al -1 es una correlación negativa. Esto significa que cuando es una correlación positiva, tenemos que cuando aumenta el valor del eje X, también aumenta el valor del eje Y. Y cuando es una correlación negativa, el valor del eje aumenta y el otro valor disminuye. Entonces, cuando se acerca al 0, no existe una correlación. Puesto que es así, la correlación es muy pobre. Aquí tenemos que nuestra correlación es muy pobre para concluir o inferir que hay una correlación entre el tamaño y el coeficiente. Estadísticamente hablando y tomando el valor de P, usando el nivel de significancia de 0.5, ya que pues, es el definido, no por el problema, pero sí por el default. El nivel de significancia de 0.5 y el nivel de confianza de 95%. Dado el valor de P, tomando en cuenta que nuestra prueba de hipótesis en el caso de la hipótesis nula es igual a 0, que quiere decir que no hay correlación de R es igual a 0 o P es igual a 0, y en la hipótesis alterna el valor de R es diferente a 0, por lo tanto el valor de P que tenemos aquí es 0.62, es mayor a la significancia. Por lo tanto, no tenemos evidencia suficiente para relacionar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alterna. Vamos a ver aquí y apoyarnos un poco de una gráfica de dispersión con regresión, tomando en cuenta que nuestra variable Y es el coeficiente intelectual y el variable X es el tamaño del cerebro. Vamos a dar a aceptar y nos va a arrojar esta gráfica. Aquí vemos cómo la dispersión es muy amplia. Vamos a analizar también utilizando el asistente en análisis de sistema de... En el asistente nos vamos a ir a regresión y vamos a ir a regresión simple. Aquí vamos a utilizar lo que ya teníamos como Y, coeficiente intelectual, y como X, el tamaño del cerebro. Vamos a elegir una regresión lineal utilizando el nivel de significancia de 0.5, que es el marcado por default, y vamos a dar a aceptar. Vemos cómo aquí nos arroja ciertos datos. Esa es la misma tablita de agresión que ya teníamos. Vamos a analizar un poco en nuestra presentación. Aquí vemos que el coeficiente de la regresión del coeficiente intelectual contra el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos,
Tenemos que la relación entre el coeficiente y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa, ya que P es mayor al nivel de significancia. Entonces no se puede aceptar ni rechazar la hipótesis alterna o nula. Y el porcentaje de variación explicado en el modelo es muy bajo, es de 3.21%. El modelo de regresión puede explicar que la variación en el coeficiente intelectual. Y la correlación entre X y Y, entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro, no es estadísticamente significativa, como ya lo mencionamos aquí. Y los comentarios que nos arroja el asistente es que la ecuación ajustada describe que la relación entre X y Y es 71.83 más X, que es 0.2862. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación no puede ser utilizada para predecir el coeficiente intelectual, el valor del tamaño del cerebro, o hallar la configuración del tamaño del cerebro que corresponda al valor o rango de los valores del coeficiente intelectual. Una relación estadísticamente significativa no implica que X es la causa de Y. Pues esto quiere decir en conclusión que no hay una correlación significativa. Explicando otro punto en la correlación, los errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la relación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad linealidad, sino que hay una correlación lineal. Podrá existir una correlación no lineal. Ahora pasándonos a nuestro siguiente ejercicio, el calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono CO2. A continuación se presentan unas concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en centígrados para diferentes años. Según los datos de Earth Policy Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Aquí vamos a analizar esta pregunta, si existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Aquí tenemos los datos para la concentración de CO2 y los datos para la temperatura. Vamos a utilizar Minitapas para realizar este ejercicio. Vamos a analizar este ejercicio utilizando Minitab. Vamos a ir a la prueba de estadística básica, prueba de correlación, y vamos a poner nuestras variables aquí y vamos a analizarla. Aquí nos está marcando una prueba de correlación de Pearson del 0.892. Vemos que está muy acercada al valor 1. Y nuestra prueba de valor P es de 0.001, así que está por debajo del nivel de significancia de 0.5. Para analizar mejor vamos a utilizar al asistente y vamos a dar regresión simple, y en la columna Y vamos a utilizar el valor dado por temperatura, y en la Y CO2, regresión lineal, nivel de significancia del 0.05. Y aquí vemos, vamos a analizar esta gráfica. Vamos a analizar los datos que nos dio el asistente y las correlaciones. Aquí tenemos una correlación de Pearson del 0.892 y el asistente nos dice que la relación entre la temperatura y el CO2 por parte por millón es estadísticamente significativa. Y la correlación indica que también tiende a aumentar.
Así que vemos, lo notamos aquí porque va acercado a una correlación positiva, porque ya que nuestra correlación de Pearson es acercado al 1, y vemos como aquí en la gráfica eh, va en aumento, va hacia arriba significativamente, no se mantiene como la anterior, que era más en línea recta. Así que podemos inferir que dado el valor R de 0.892 y el valor crítico de más menos 632 y un valor P de 0.001, existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación que hay una correlación lineal entre la temperatura global y la concentración de CO2. Ahora vamos a pasar al siguiente subtema, que es el tema de regresión. En algunos casos, dos variables están relacionadas de una forma determinista, es decir, a partir de un valor de una variable, el valor de la otra variable se determina automáticamente sin error. Como la ecuación y es igual a 2x que se utiliza para convertir una distancia x de pies a pulgadas, este tipo de ecuación se estudia ampliamente en los cursos de álgebra, pero los cursos de estadística se enfocan en el modelo probabilístico, en los que variable no está determinada por completo por otra variable. Por ejemplo, la estatura del niño no está completamente determinada por la estatura del padre o la madre. Sir Francis Galton estudió el fenómeno de la herencia y demostró que cuando parejas de estatura alta o baja tienen hijos, la estatura de estos tienden a regresar o a revertirse a la estatura media más común de las personas del mismo género. Continuaremos utilizando la terminología de regresión de Galton aun cuando nuestros datos no incluyen los mismos fenómenos de estatura que estudió Galton. En la definición nos dice que a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión es y es igual a b0 más b1x. Describe algebraicamente la relación entre dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y el objetivo es calcular la ecuación de la recta de regresión. Esta es la notación para la regresión. Aquí vemos cómo la intersección de la ecuación de regresión del eje X es dada por esta notación, y aquí vemos cómo es en la ecuación la intersección de la recta de regresión del eje X y la pendiente de la ecuación de regresión que está interferida por la variable y la ecuación de la recta de regresión, que es la que vemos justamente aquí. Ahora vamos a decir que para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre el valor de y muestral observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo es igual a y observada menos y predicha. Y menos y prima. Aún una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es menor a la suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se ha reemplazado por el valor residual y observada y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y prima. A continuación vamos a dar un ejemplo de edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad entre 20, 40 y 60 años. Vamos a analizar este problema con Minitab a continuación. Estando aquí en Minitab vamos a resolver el problema de la edad del hombre.
y el tamaño de la cintura. El problema nos está pidiendo que determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura referente a su edad. Aquí ya tenemos la ecuación de regresión y los datos de cuál sería el tamaño dependiendo de su edad, ¿no? Vamos a analizarlos en Minitab y vamos a ver cómo se resuelven. Vamos a utilizar directamente el asistente. Vamos a poner regresión. Vamos a dar regresión simple. En X vamos a poner edad del hombre y en Y tamaño de la cintura. Vamos a poner regresión lineal y el nivel de significancia del 0.5%, que es el que le vamos a dar ya que nuestro problema no nos está dictando otra cosa. Vamos a dar a aceptar y nos va a dar pues, una serie de datos, una serie de gráficas. La más importante vamos a hacer esta, es el resumen de todo el informe. Vamos a copiarla a nuestra presentación para analizarla posteriormente. Aquí vemos cómo nos está dando una conclusión de que la relación del tamaño del hombre, de la cintura y la edad es estadísticamente significativa. Y vemos en la correlación que hay un nivel alto de correlación ascendente, como la línea nos dice, ya que nuestro valor R está muy cercano al valor 1 y dice que la relación positiva R es igual a 0.85, indica que cuando la edad del hombre aumenta, el tamaño de la cintura también tiende a aumentar. Eso nos da pues una prueba de correlación positiva. También nos explica que vemos aquí cómo está la gráfica de la línea ajustada y cómo nos da la ecuación de regresión, que es Y, que sería en este caso el tamaño de la cintura, más 0.6259 por X, que en X sería la edad del hombre. Esa es la ecuación que nosotros tenemos de este lado de nuestra presentación, que ya la habíamos apuntado. Este sería la edad de la cintura. Aquí me falta un punto. Esto sería el tamaño de la cintura. Esta sería nuestra ecuación. Así que utilizando esta ecuación vamos a analizar el ejemplo. Vamos a analizar el ejemplo de cuál sería el tamaño de la cintura para la edad de un hombre dependiendo entre los 20, los 40 y los 60 años. Vamos a utilizar esta y vamos a utilizar una calculadora. Ya la tenía previamente analizada. Vamos a dar que 59.64 más 0.6259 por el valor de X, que es la edad del el hombre, que serían en este caso nos está pidiendo de 20 años. 20 años. Vamos a dar a aceptar y esta va a ser nuestra predicción en base a el tamaño de la cintura para la edad de 20 años. Para hacerla simplemente nos regresamos, ponemos el número 40 y nos da justamente este número, y por último el número 60 y nos da este número. Y así es como se hace la predicción del tamaño de la cintura en base a la ecuación de regresión y cómo hay correlación entre estas. Ahora nos vamos a pasar al segundo ejemplo, que nos dice el ejercicio entre la edad y el tamaño de la cintura de las mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión y la gráfica de residuos y la predicción
en base a datos de la cual sería el tamaño de la cintura para una mujer de edad de 18, 36 y 54 años. Básicamente vamos a aplicar la misma modalidad y vamos a ver qué nos arrojan los datos en Minitab. Utilizando Minitab para resolver nuestro problema, vamos a tomar la edad de las mujeres, que son 40, y la medida en cintura de las mujeres, que también son 40. Vamos a irnos directamente a asistente, regresión simple, y vamos a poner en X edad mujeres y en Y cintura en centímetros de mujeres, y regresión lineal y un nivel de significancia del 0.05, ya que el problema pues eso nos marca, porque no nos dice algo en específico. Vamos a dejar esa por default, vamos a dar a aceptar y nos va a arrojar estos datos que vamos a analizar posteriormente. Aquí tenemos esta gráfica lineal ajustada, y aquí tenemos nuestra ecuación. Aquí tenemos nuestra ecuación y tenemos esta gráfica de residuos y nuestros patrones. Vamos a ir a analizar la gráfica. La gráfica nos dice que la ecuación es de 54.12 más 0.8095 por X. Aquí vemos un poquito más notable la correlación entre la edad de las mujeres y la cintura va un poquito más en aumento. Aquí está ligeramente más pegado al 1 que en la de los hombres, y vemos que la relación entre cintura de las mujeres y la edad es estadísticamente significativa, ya que el valor P está por debajo del nivel de significancia. Y el modelo de regresión va a explicar el 75.35% de la variación en cintura de mujeres. Así que tomando en cuenta estos datos y la ecuación, vamos a ir a analizar esto y lo que nos pide el problema, que dice la predicción en base a estos datos, cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 50 años. Aquí vemos la ecuación de regresión, que es 54.12 más 0.8095 por la edad de la mujer. Aquí la tenemos, dependiendo la edad, vamos a utilizar la calculadora. Aquí ya la hice, vamos a ver cómo se resuelve. Son 54.12 más 0.8095 por la edad de la mujer, que son 18 años, y vamos a dar a aceptar, y nos da una predicción de 68.691 para la edad de 18 años. Para la edad de 36 nos va a dar una predicción de 83.262, y para la edad de 54 años nos va a dar una predicción de 97.833. Así es como se resolvió este ejercicio, y tomando en cuenta esto nos pasamos al siguiente tema, que es el 10.4, variación e intervalos de predicción. Un intervalo de predicción, que es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Las estimaciones de los intervalos de parámetros se conocen como intervalos de confianza, en tanto que las estimaciones de intervalos de variables se denominan intervalos de predicción. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral XY, que es el valor predicho de Y obtenido por medio de la ecuación de regresión. Y la medida de los valores y muestrales es Y. El valor de R cuadrada es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. Esta afirmación sobre la variación inexplicada se formaliza en la siguiente definición. El coeficiente de determinación es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión,
y se calcula como r cuadrada es igual a la variación explicada entre la variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo del valor predicho de y. Una estimación del intervalo de un parámetro, como la medida de todos los precios del boleto de un metro, suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable, como el predicho por el boleto del metro, como el precio predicho del boleto del metro, se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. Recuerde que la desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión y se define de manera formal como sigue. El error estándar de la estimación, denotado que es SE, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por el medio de la ecuación de regresión. Statistics Minitab Excel y la calculadora T183-84 Plus están diseñadas para calcular de manera automática el valor SI. El cálculo de error estándar de la estimación se asemeja mucho a la desviación estándar ordinaria. Así como la desviación estándar es una medida de desviación de los valores a partir de su media, el error estándar de la estimación SE es una medida de desviación de los puntos de los datos muestrales a partir de su recta regresión. La lógica que subyace entre n2 cuadrado es similar a la lógica del conjunto entre n2, 1 para la desviación estándar ordinaria. Es importante señalar que los valores relativamente pequeños se reflejen puntos que están cercanos a la recta de regresión y los valores relativamente grandes se presenten cuando hay puntos que se alejan de la recta de regresión. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal de una variable es la cantidad de esta. Se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de los datos. Los datos muestrales variados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de regresión. Suponga que tenemos un conjunto de datos variados que contienen el punto muestral XY y que Y' es el valor del predicho de Y obtenido por el medio de la ecuación de regresión. Y la media de los valores Y muestrales es igual a Y'. La desviación total de X y Y es la distancia vertical que Y menos Y' es la distancia del punto X y Y de la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación explicada de la distancia vertical de Y' menos Y es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación total explica, tenemos aquí los puntos de desviación total, desviación explicada y desviación sin explicar. Aquí vemos cómo la desviación total de Y menos Y promedio es esta. Aquí tenemos la desviación total, aquí tenemos la desviación sin explicación y la desviación explicada. Y esto es la recta de Y. Imagine una muestra de los datos pareados XY incluye los valores específicos de 5,19. Suponga que utilizamos una muestra de datos para calcular los siguientes resultados. Existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión es Y' es igual a 3 más 2X, que aquí tenemos como es la ecuación de la recta. La ecuación de la recta de regresión, la medida de los valores de Y está dada por Y promedio es igual a 9.
Uno de los pares de los datos muestrales es x igual a 5 y y es igual a 19. Aquí tenemos uno de los pares de datos muestrales. El punto 5,3 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de x igual a 5 en la ecuación de regresión y es igual a 3 más 2x produce que y es igual a 13. Que lo vemos aquí, es el punto de la recta de regresión. Al existir una correlación lineal significativa entre x y y, la forma de predecir el valor de y cuando x es igual a 5 consiste en sustituir x igual a 5 en la ecuación de regresión x3, y es igual a 3 más 2x para obtener que y es igual a 13. Podemos explicar que la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Para y es igual a 5, el valor predicho de y es 13, pero el valor muestrado observado en realidad es 19. La discrepancia entre y 13 y 19 no se puede explicar por medio de la recta de regresión y se lo denomina desviación sin explicación o residuo. La desviación total a partir de y es igual a 9, el punto de 5,19 es igual a y menos y es igual a 19 menos 10. Y así es como se da la desviación total, explicada y sin explicar. Aquí vemos cómo está la variación, igual explicada y sin explicar. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de las desviaciones totales. Y la variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de la desviación explicados y la variación sin explicar. Y la suma de los cuadrados es la desviación de los valores de desviación sin explicar. El coeficiente de relación lineal R se utiliza para calcular la porción total de y que se puede explicar por medio de correlación lineal. El valor R cuadrada es la proporción de la variación de y que se puede explicar por la relación lineal entre x y y. El coeficiente de determinación R cuadrada es la cantidad de variación en y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada es igual a variación explicada sobre variación total. Vamos a continuación a ver el ejemplo de peso y consumo de combustible de autos en la carretera. Dice, se realizó el estudio donde se obtuvieron datos muestrales pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. El problema nos pide 5 puntos. El número 1 es determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. El número 2, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y las cantidades de combustible que consume en carretera. Número 3, qué porcentaje de variación total de consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. 4. Si un automóvil pesa 400 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Y 5. Para un automóvil que pesa 4000 libras, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. A continuación vamos a explicar en Minitab cómo se resuelve este ejemplo. Vamos a analizar este problema en Minitab. Nos vamos a ir a Minitab y vamos a analizar estos 32 datos de los modelos de autos, y lo que vamos a usar va a ser el peso en libras y la carretera por millas de galón. Entonces vamos a ir a RAM, estadística, regresión, gráfica, regresión, ajustar modelo de regresión, y vamos a ver en respuestas, vamos a aplicar la que es carretera de millas de galón y la variable de peso en libras. Aquí en opciones vamos a 95%, vamos a dar a aceptar. En gráficas vamos a dar la de 4 en 1 para que nos dé estas 4. Vamos a dar a aceptar y vamos a dar a aceptar. Y vamos a analizar las gráficas y los datos que nos está proporcionando esta gráfica. Estas son las gráficas que nos da la gráfica del residuo. Vemos que tiene un valor hacia arriba y vamos a ajustar. Vamos a analizar todos estos datos que nos da el problema.
Aquí tenemos que tenemos un análisis de la variancia, una regresión, el error y el total. Tenemos un valor P de 0 y en el resumen de modelo tenemos una desviación estándar. Entonces aquí tenemos la desviación de 2.19, en la R cuadrada de 65.02, la ajustada de 63.86 y la R cuadrada de predicción. Aquí tenemos los coeficientes, coeficiente el valor de t, el valor de p, que es 0, ahorita lo vamos a analizar más adelante, y nos está dando un valor de p. Entonces, para analizar ese valor de p, vamos a analizar las preguntas que nos está pidiendo el problema. Se determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Para determinar ese valor del coeficiente, vamos a analizar también en Minitab. Vamos a irnos a estadística, vamos a estadística básica, vamos a buscar la correlación de estas variables de peso en libras y caracteres millas por galón. Vamos a aceptar y aquí nos van a dar una correlación y tenemos un valor P igual a 0 y una correlación de 0.806. Entonces aquí tenemos el valor de correlación y analizándolo con la pregunta que nos está pidiendo, determinar el coeficiente de correlación lineal de R es igual a menos 0.806. Aquí nos está diciendo que es una correlación lineal acercada a el menos 1, así que por lo tanto sería una correlación lineal negativa, que mientras un valor crece el otro disminuye. Y la pregunta 2 nos dice que si existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera, ya que tenemos nuestra correlación de menos 0.86 y aquí nos deja claro que la R es negativa porque las cantidades de consumo de combustible en carretera disminuyen conforme al peso de que el automóvil aumenta, como demuestra el hecho de que la pendiente de la recta de regresión sea negativa. Entonces vamos a analizar la pendiente de la recta de regresión utilizando también en el asistente. Vamos a dar asistente, regresión, y vamos a dar regresión simple. Vamos a analizar las variables X. Y en la columna Y vamos a dar carretera millas por galón y X peso en libras. Vamos a dar regresión lineal y con nivel de significancia del 0.5 vamos a dar aceptar y vamos a ver aquí que nos está diciendo que la relación entre la carretera millas por galón y el peso en libras está significativamente correlacionada. Así que hay una relación significativa ya que el p-value es menor al nivel de significancia. Vemos cómo la gráfica va disminuyendo y el modelo de regresión se puede explicar el 65.02 de la variación en carreteras por milla por galón y aquí nos dice cómo la correlación es negativa ya que R se acerca a menos 1 y cuando el peso de libras aumenta en la carretera, las millas por galón tienden a disminuir. Aquí vemos cómo se acerca la disminución y es a lo que nos dice estamos explicándolo en este problema, y el valor crítico de R está entre 0.361 y 0.335, suponiendo que el nivel de significancia es de 0.5 y tenemos un valor P, así que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que hay una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y la cantidad de consumo de carretera. Así que tenemos esta segunda pregunta determinada. La pregunta 3 nos dice que qué porcentaje de variación total de consumo de combustible puede explicarse por la correlación lineal entre el precio y el consumo de la carretera. Ese valor lo tenemos de este lado en la gráfica anterior que estábamos ajustando. Aquí en el modelo resumido, nuestra R cuadrada ajustado es lo que nos está diciendo
de qué porcentaje de variación total de consumo puede explicarse en la carretera en que hay una correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible. Entonces, el porcentaje sería el 63.86%, se puede explicar. La siguiente pregunta dice, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Para determinar ese valor, vamos a utilizar Minitab. Entonces nos vamos a Minitab y vamos a ir aquí, vamos a ir a estadística, vamos a ir a regresión, vamos a ir a estadística básica y vamos a ir a donde dice predicción. Nos vamos a ir a estadística, regresión otra vez y predecir. Una vez que tenemos estos puntos, aquí ya nos está dando la respuesta de cartera por millas de galón y el peso en libras. Vamos a poner lo que nos indica que son 4.000 y vamos a dar a aceptar. Y aquí nos está dando el valor del ajuste de predicción. Aquí tenemos un ajuste de 27.0275, que es lo que nos está diciendo el punto número 4, que si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible? Esa es la respuesta de 27.0275 millas de galón. Y para el punto número 5, pues vamos a utilizar este mismo modelo que nos está dando de predicción. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, significa la estimación del intervalo de predicción al 95% de nivel de confianza para el consumo de combustible en carretera. Entonces aquí, en este mismos datos que nos está dando la predicción, aquí está el intervalo con un 95% de confianza y el intervalo es ese que nos está dictando, el 22.4314 a 31.6236. Ese es el intervalo de estimación de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Explicado esto, vamos a pasarnos al segundo ejercicio, que es estatura y peso de los hombres. Supongo que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Vamos a determinar 5 puntos igualmente para estas, determinar el valor del coeficiente de correlación lineal, y existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que hay una correlación lineal entre las estaturas y el peso de los hombres. ¿Qué porcentaje de variación total de peso de los hombres puede explicarse en la correlación lineal, la estatura y el peso? Y si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Y para un hombre que mide 70 pulgadas, identifica la estimación del intervalo de predicción para el peso en libras del 95%. Vamos a determinar el valor de correlación del coeficiente lineal para los 40 hombres elegidos al azar utilizando. Entonces vamos a irnos a Minitab para analizar el punto número 1, determinar el coeficiente de correlación lineal que existe entre ellos. Vamos a ir a estadística básica, correlación, y entre la estatura en pulgadas y el peso en libras de los hombres. De aquí tenemos que es una correlación de Pearson de 5.22. Está muy acercada, entonces vamos a decir que vamos a analizar la correlación y vamos a analizar el valor P. Tenemos que la correlación es de 0.522. Vamos a analizar aquí también el valor P, que tenemos un valor P de 0.001, entonces que está por debajo del nivel de significancia de 0.05. Y vamos a analizarlo de una mejor manera con el asistente. Vamos a irnos a regresión y regresión simple, y en la columna Y vamos a dar estatura en pulgadas y en la columna X peso en libras, con un nivel de significancia del 0.05 para aceptar. Y vamos a analizar lo que nos dice el asistente para la correlación entre estatura en pulgadas y el peso en libras. Aquí nos dice que el nivel de significancia de P es de 0.001, por lo tanto la relación entre estatura y peso es estadísticamente significativa.
también nos dice un poco de la correlación que existe aquí entre la correlación entre X y Y está muy acercada, está acercada un poco ligeramente al positivo, al 1. Entonces nos dice que la correlación es ligeramente positiva. 0.52 indica que el peso en libras aumenta y la estructura en pulgadas también tiende a aumentar. Pero es poca la relación que hay entre ellos, entonces no podemos afirmar ni rechazar esta hipótesis. Por lo tanto, podemos decir un poco que si estadísticamente el valor de P es 0.01, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la estatura en pulgadas y el peso en libras de los hombres. Vamos a analizar qué nos dice el punto 3, qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres puede explicar por la correlación lineal entre estatura y peso. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Vamos a irnos a Minitab y vamos a analizarlo de la siguiente manera. Vamos a irnos a regresión, ajustar modelo y peso en libras y predictores continuos de estatura en pulgadas. Vamos a dar a aceptar. Y aquí nos va a arrojar ciertos datos. Decimos que el resumen del modelo, tenemos tenemos aquí la desviación estándar de 22.7452 y una R cuadrada de 27.27% y una R cuadrada ajustada, que es la que estamos buscando, de 25.36%, una R cuadrada de predicción de 19.47%. Y tenemos el valor del coeficiente constante en estatura en pulgadas y un p-value del 0.01. Y tenemos la ecuación de regresión, que esa podemos usarla para lo siguiente. Entonces, el punto número 3 nos dice que qué porcentaje de variación total del peso en los hombres puede explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso, y la respuesta es esta, el 25.36%. El punto número 4 nos dice que si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Ya tenemos aquí la ecuación de regresión, pero vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacer estadística básica, estadística, regresión, predecir, y el peso en libras en la respuesta, y estatura en pulgadas, nos dice que son 70 pulgadas. Vamos a dar a aceptar y aquí tenemos la ecuación de regresión, la misma que teníamos anteriormente, y nos dice que el ajuste de predicción es de 180.131, que es precisamente el punto número 4, que nos dice que si un hombre mide 70 pulgadas, el valor que predice mejor el peso en libras es de 180.131. Y para un hombre que mide 70 pulgadas, identificar la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Para eso también, de esa manera aquí nos tiene que el intervalo de predicción para el 95% es de 133.337 y 226.926. Así es como concluimos esta unidad y nos pasamos al siguiente capítulo, que es el 10.5, regresión múltiple. Nos dice: en esta sección presentaremos un método para analizar la relación lineal que incluye más de dos variables. Nos enfocamos en tres elementos fundamentales. 1. La ecuación de regresión simple, el valor de R cuadrada ajustada y el valor de P. Debido a la naturaleza tan compleja de la operación requerida, los cálculos manuales son poco prácticos y constituyen una amenaza para la salud mental. Así que en esta sección se destaca el uso de la interpretación de los resultados obtenidos con un programa estadístico de cómputo o una calculadora. Lo que en este caso vamos a usar nosotros, Minitab. Y los conceptos básicos para la ecuación de regresión múltiple es que, al igual que todas las secciones anteriores de este capítulo, solo estudiaremos las relaciones lineales. Utilizaremos la siguiente ecuación de regresión para describir las relaciones lineales que incluyen más de dos variables. La ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción, x1, x2, hasta xn. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de dos datos muestrales es
Aquí tenemos la ecuación de regresión múltiple. Pues tenemos que x1 hasta n, ¿no? N, r cuadrada y r cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente de múltiple determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado r cuadrada es igual a 1 y un ajuste muy bueno daría como resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente relaciona un valor de r cuadrada cercano a 0 y el valor de r cuadrada es igual a 67.5. En los resultados de Minitab, para el ejemplo, indica que el 67.5% de la variación en las estaturas de las hijas puede explicarse por las estaturas de las madres y de los padres. Sin embargo, el coeficiente múltiple de la terminación de r cuadrada tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas se incrementa r cuadrada. R cuadrada podría permanecer igual, pero suele incrementarse. La R cuadrada más grande que se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no es necesariamente utilizada para todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. El coeficiente ajustado de determinación es el coeficiente múltiple de determinación R cuadrada modificado para tener en cuenta el número de variables y el tamaño de la muestra. El valor de P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor de P de 0.000 redondeado a 3 decimales de los resultados de Minitab es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Es decir, tiene sentido predecir que las estaturas de las hijas con la base en las estaturas de las madres y de los padres, al igual que R cuadrada ajustada, este valor de P es una buena medida de que también se ajusta la ecuación de datos muestrales. El valor de P de 0 resulta de una prueba de la hipótesis nula de que B1 es igual a B2, que es igual a 0. Un análisis completo de los resultados de Minitab puede llevarnos a incluir otros elementos importantes como la significancia de los coeficientes individuales, pero nos limitaremos nuestra explicación a los tres componentes principales: la ecuación de regresión múltiple, la R cuadrada ajustada y el valor P. Los lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple es utilizar el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considere el valor P. Seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como la determinada del valor P. Considere las ecuaciones con altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. El problema 1 nos dice rendimiento de automóvil. Para analizar este problema de rendimiento de automóviles, dice, utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de automóviles de combustible en carretera de milla por galón sea variable de la respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, la longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. La pregunta 1 dice, determina la mejor ecuación de regresión. La pregunta número 2 nos dice cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, con una longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, 6 de cilindro y 3.5 de desplazamiento. Utilicé solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Para analizar este problema vamos a irnos a Minitab y aquí tenemos el problema. Entonces aquí nos vamos a ir a estadística, regresión gráfica, línea ajustada. No es cierto. Nos vamos a ir de nuevo a estadística, regresión y ajustar modelo de regresión. En respuestas vamos a dar carreteras de millas por galón. Aquí, y en los proyectos continuos, que son las variables que vamos a utilizar, nos dice que vamos a utilizar las variables de predicción de peso, automóvil, longitud de frenado, cantidad de cilindros y desplazamiento. Entonces vamos a irnos a peso, longitud, frenado, cilindros y desplazamiento. Una vez obtenidas esas variables, una vez que tenemos estos, vamos a darnos a opciones de gráficas y vamos a irnos en 4 en 1. Vamos a dar a aceptar y vamos a dar a aceptar aquí también. Y nos va a dar las cuatro gráficas que solicitamos, que es esta gráfica de probabilidad, que aquí tenemos un residuo que está un poco alejado de la recta, y aquí
aquí en la de versus ajuste tenemos el mismo residuo con el mismo valor y del orden y histograma. Y analizando esto, aquí tenemos un conjunto de datos que nos da las 4 variables y nos da el mínimos cuadrados, el valor de Fisher y el valor de P, que es lo que más se está importando ahorita, un resumen del modelo y los coeficientes. Y nos da una ecuación de regresión que está determinada por esto. Vamos a analizarlas y vamos a ver qué ecuación nos da la mejor opción para volver a determinar con las variables adecuadas. Y analizando esto, aquí tenemos que en el valor de los coeficientes, en el valor de P, aquí tenemos que el peso en libras es menor al nivel de significancia, por lo cual se acepta la hipótesis alterna que dice que al menos una variable nos puede servir para realizar la predicción. Tenemos un valor que es F y B, que es el factor de inflación de la varianza. Para los valores F y B se puede decir que también se pueden examinar los factores de inflación de la varianza, los que miden tanto aumenta la varianza de un coeficiente de regresión estimado, aumenta si los predictores que están correlacionados. Si todos los F y B son 1, no hay multiconalidad, pero si son unos mayores que 1, las predicciones están correlacionados. Cuando un F y B es mayor a 5, el coeficiente de regresión para ese término no se estima adecuadamente. Si la correlación de un predictor con estos predictores es casi perfecta, mitad muestra un mensaje indicando que el término no se puede estimar. Los valores F y B para términos que no se pueden estimar por lo generalmente superan a los 1000 millones. Por lo tanto, esto es un dato que mide la relación que hay entre las variables. Pues, analizando de nuevo los datos que nos da Minitab, los datos que queremos ahorita es encontrar la mejor ecuación de regresión. Entonces, para eso tenemos que hay 3 datos muy elevados que son los que nos podrían estar ocasionando que nuestra ecuación no sea lo suficientemente apta. Vamos a analizar de nuevo quitando los datos de longitud en pulgadas y frenado de pies. Vamos a regresar a estadística, regresión, ajustar el modelo y vamos a quitar esto, vamos a ver peso en libras, longitud, frenado de pies lo vamos a quitar y longitud también lo vamos a quitar. Longitud, peso en libras, vamos a hacer peso en libras, cilindros y desplazamiento. Vamos a utilizar esas 3 para ver de nuevo qué ecuación de regresión nos está dando. Ok, aquí estamos utilizando un análisis de la varianza y nos da de nuevo vamos a ver qué ecuación nos está dando esta ecuación de regresión. Y analizando estos datos, el único que nos puede dar las millas por galón, la cartera es el peso en libras, que es el que está por menor de su valor en P, por el menor del nivel de significancia. Los demás aún nos están ocasionando ahí mayor que no podemos rechazar la hipótesis, por lo cual se puede quitar uno, pero pues ya sería otro tipo de ecuación. Y analizando también el valor de F y B, tenemos aquí que el valor menor a 5 está correlacionado y valores elevados a 5 están altamente correlacionados. Por lo tanto, vamos a decir que la ecuación de regresión va a ser donde x1 y el peso y x2 es el desplazamiento, capacidad volumétrica que tiene un valor alto de r cuadrada ajustada de 0.644 y el valor p está por debajo de 0. Sería mejor utilizar la ecuación de regresión donde y es igual a 50.5 menos 0.0058x, donde x representa el peso, ya que también tiene un valor de p de 0 y su valor de r cuadrada ajustada es de 0.639. Es solo un poco menor que 0.644, pero es mejor utilizar una ecuación de regresión con menos variables de predicción. Y para analizar el punto 2, que nos dice
¿Cuál sería el mejor rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras de longitud de 195, frenado de 142, cilindrado de 6 y 3.5 desplazamiento? Utilizar solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Vamos a utilizar esas variables y para analizar con la ecuación de regresión que tenemos. Ahora, para analizar el punto anterior nos vamos a ir a estadística, regresión de nuevo, y vamos a ir a predecir. Una vez vamos a el peso en libras, tenemos que es de 4.000, el cilindro son 6 y el desplazamiento es de 3.5, como nos dicta el problema, 6 y 3.5. Vamos a analizar la predicción, vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos nuestra ecuación de regresión y cómo está la configuración. Peso libre es de 4.000, el cilindro son 6 y el desplazamiento es de 3.5. La predicción nos da un ajuste de 27.3237 y un error de 0.62, un intervalo de confianza de 26 a 28 y un intervalo de predicción de 95% de 22 a 32. Y eso respondería a nuestra pregunta número 2. ¿Cuál es el rendimiento del combustible de carretera si el automóvil pesa 4.000 libras? Vamos a responder la pregunta número 3. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Para analizar esto, nos vamos a ir a mitad y vamos a ir a estadística, regresión y optimizador de respuesta. Aquí el optimizador de respuesta nos da diferentes opciones: minimizar, objetivo y maximizar. Vamos a poner nosotros en maximizar y aquí entonces tenemos, vamos a dar o aceptar. Aquí nos dio esta respuesta, pero para mejorar nuestra respuesta podemos irnos de nuevo a regresión, optimizador de respuestas, maximizar y configuración para maximizar nuestra respuesta. Aquí tenemos como opciones, podemos darle un valor fijo a los cilindros, ya que pues solamente puede ser de 6. En este caso vamos a retener un valor y vamos a darle de 6 cilindros y vamos a darle a aceptar y vamos a dejar todo lo demás como está y vamos a dar a aceptar para analizar la gráfica de optimización. Entonces, analizando nuestra gráfica de optimización, nos dice que para maximizarlo, la pregunta nos dice qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión. Y aquí nos dice que para maximizarlo a 35.7098 tendría que tener un peso de 2.595 para un automóvil de 6 cilindros y un desplazamiento de 1.8. Y si lo movemos un poco aquí a 4 cilindros, nos sale un poquito menor a si lo dejamos en 6 cilindros. Si lo movemos a 4 cilindros, sale un poco menor a si lo movemos a 8 cilindros. Y aquí en 6 cilindros pues nos da el peso es el que nos está diciendo que tiene que tener un peso adecuado de 295 para, para los cilindros de 6 cilindros y un desplazamiento de 1.8, que es lo mismo que nos da para 4 cilindros. Ese es el peso óptimo que tiene que tener. Y así concluimos este capítulo y damos paso a la presentación del proyecto. El proyecto de herramientas aplicadas al campo laboral. Explicando ahora el tema del nuevo proyecto, herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Este nuevo proyecto, una vez terminado el contenido, se crea una presentación llamada herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral, la cual se desarrollan los conocimientos obtenidos aplicados a la solución de problemas y proyectos laborales. Mi campo actual es el de diseño en una empresa de serigrafía e impresión. Voy a implementar un proyecto que arroje datos como ya los que hemos estado manejando.
En esta ocasión voy a implementar para mi presentación un análisis de correlación, ya que se está empezando a implementar las horas extras para aumentar la producción, así que se requiere un análisis para saber si las horas extras están haciendo efecto de manera alta o no es tanto el avance en la producción que se está teniendo durante estos últimos 6 meses. Y en el punto 2 también se va a hacer una predicción utilizando el modelo de regresión para saber cuál será la producción para el próximo mes, tomando en cuenta que se tomará la decisión de implementar 75 horas al mes extras. Entonces, para empezar a trabajar en el punto 1, vamos a ir a nuestra siguiente presentación. Estas son las horas que tengo. Vamos a ir aquí en mi tab y aquí tengo resuelto. Y aquí tengo las horas de los últimos 6 meses de horas por mes y la producción que se ha llevado a cabo durante esos 6 meses. Para hacer un análisis de correlación, vamos a ir a estadística básica y correlación. Vamos a ir a horas por mes y producción. Y aquí nos da una relación de Pearson de el 0.951, que está muy apegado a una relación que va a un aumento, y un valor P de 0.04 de significancia. Vamos a utilizar asistente para ilustrar más nuestro informe. Y vamos a utilizar la columna Y como producción y la columna X como horas por mes, una regresión lineal. Y con un nivel de significancia del 0.5 vamos a dar a aceptar y vamos a analizar esta tabla que aquí como nos arroja el nos dice que si hay una relación entre X y Y, el nivel de relación entre producción y horas por mes es estadísticamente significativa. Entonces, esto nos dice que sí están funcionando las horas extras altamente, son productivas y van a aumento. Así que explicando esto de manera que la correlación es positiva, y en cuanto más aumentan las horas, la producción también tiende a aumentar. Entonces aquí tenemos nuestro informe de que sí están siendo productivas estas horas y está sirviendo esta estrategia que se está implementando. Ahora para hacer la predicción para el ejercicio 2, que se requiere hacer la predicción para más o menos tener el estimado de la producción que se va a requerir el siguiente mes. Vamos a ir a estadística, regresión y predecir. En respuestas va a ser de producción y las horas que se van a implementar va a ser de 75, que es la que nos está marcando que vamos a implementar las horas. Y nos está marcando una ecuación de regresión que se puede implementar más adelante para si se requiere predecir alguna otra variable. Y esta es la configuración y la predicción es esta. La predicción nos dice que se tendrá un ajuste de 293.122 y un intervalo de predicción del 95%, que va de 262.84 a 323.40. Entonces con esto ya nos está marcando que la predicción de la producción va a estar entre 293 y con un intervalo de 262 a 323 estimada esa producción. Entonces ya tenemos una predicción a la cual apegarnos para tener en cuenta en cuanto a materias primas y horas de trabajo y personal que vamos a implementar.
Así es como concluye mi presentación de la unidad 2. Muchas gracias.